Bienvenidos a todos, a los que nos acompañan por primera vez, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es su casa, Vida Abundante Panamá. Nosotros nos reunimos todos los sábados aquí a las 6 de la tarde. Bueno, con excepción de la próxima semana que es viernes por temas del hotel, pero fuera de eso todos los sábados estamos aquí a las 6 de la tarde. Y esta es su casa, nos encanta tenerlos con nosotros. Y a los de casa, pues ya les dije, se ven hermosos, me encanta verlos, me encanta estar con ustedes. Gracias por venir en esta tarde lluviosa. Hablaba con el señor Sandro, con el señor Rubén, que el día está lluvioso y la gente como que se apaga, pero no importa. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Bueno, seguimos entonces con nuestra serie que hemos estado hablando, las paradojas de la vida cristiana. Y esta semana nos toca una que personalmente les puedo decir que fue de mucha confrontación para mí. Hoy vamos a hablar de humillados para ser exaltados. Y vamos a estar estudiando el libro de Santiago, el capítulo 4, versículos del 6 al 10. Y vamos a leerlo, ¿les parece? Vamos a leerlo primero para ver de qué vamos a estar hablando. Dice Santiago: pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Este es un pasaje fuerte, muy fuerte, pero de este pasaje vamos a sacar tres cosas que nos van a ayudar a nosotros a vivir una vida que agrade al Señor. Pero antes de eso, ¿les parece si oramos? Vamos a orar para presentarle al Señor esta reunión. Padre bueno, Señor, gracias por tu presencia en medio de nosotros, gracias por este tiempo, gracias por este tiempo de alabanza y de adoración que pudimos conectarnos contigo, Señor. Gracias por este día que nos regalaste, donde pudimos respirar, donde tú has sido fiel, donde hemos visto tu misericordia en los pequeños detalles en la vida de cada uno de nosotros. Padre, te invitamos a que estés aquí con nosotros, a que continúes en esta reunión con nosotros, a que seas tú quien nos dirijas, a que seas tú quien prepare el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para lo que tú tienes preparado para nosotros. Háblanos, transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón, Señor, y permítenos conocerte un poco más. En el nombre de Jesús, amén. Ok, para entrar un poquito en contexto, no se sabe con exactitud a quién le estaba hablando Santiago en este pasaje. Los estudiosos dicen que era a las iglesias entre Jerusalén y Antioquía. Y esto solamente lo puse como para que viéramos en dónde era. Esto no es tan relevante, pero yo quería como ver en dónde estaba Santiago y a quién le estaba hablando. Entonces dicen los estudiosos que con seguridad no se sabe, pero podía ser a las iglesias que estaban entre Jerusalén y Antioquía. Como ven, es un territorio amplio. Lo que sí sabemos con seguridad es que era gente que conocía del Señor. Era una iglesia que ya conocía al Señor. Es más, era una iglesia que decía servirle, que decía seguirlo. Pero sus acciones, sus actitudes gritaban otra cosa. Santiago le hablaba a una iglesia que estaba en peleas, en contiendas, en libertinaje, en inmoralidad sexual. Bueno, un montón de cosas que hacía esta iglesia. Y Santiago les decía, oye, tres cosas les decía Santiago. ¿Qué les decía? Humíllense delante de Dios. Humíllense delante de Dios. Paren de hacer lo que están haciendo. Eso que ustedes están haciendo no es la manera que a Dios le gusta. Ustedes conocen a Dios, humíllense delante de Dios. Purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida. Era una iglesia que decía, yo amo a Jesús, yo lo sigo, yo lo busco. Pero en sus acciones diarias gritaban otra cosa. Sus acciones diarias decían que estaban en enemistad con el Señor y en amistad con el mundo. Era una iglesia que no vivía bajo lo que predicaba.
Y Santiago les decía, purifiquen ese corazón porque así no van a poder, así no se puede. Y lo último que le dice es, no procuren el éxito bajo los estándares del mundo. No quieran agradarle a la gente, no quieran ser populares, no quieran agradarle a la gente. No sé cómo otra manera ponerlo, pero eso era lo que Santiago les decía. Y este punto me recordaba tanto lo que Lucas nos enseñó hace unas semanas atrás, que decía, oye, pon tus sueños en las manos del Señor. No quieras tener éxito bajo los estándares del mundo. Que tu anhelo sea tener el éxito bajo los estándares de Dios. Pues eso era lo que Santiago le estaba diciendo a esta iglesia. Y hoy vamos a ver 3 cosas, como les dije, que podemos sacar de este pasaje tan difícil, tan duro, como Santiago le hablaba a estas personas. 3 cosas que nos van a ayudar a nosotros a no caer en el orgullo y en la falsedad de esa iglesia. Y la primera es, resiste al diablo. Yo quiero hacer una pregunta y me levantan la mano con honestidad. Con honestidad. ¿Quién de ustedes tiene un superpoder? Abdiel, tú tienes un superpoder. ¿Cuál es tu superpoder? ¿Ah? Manejar las cosas electrónicas. Sí, bueno, ese superpoder no está tan pretty, pero está bien, es válido. Gracias, Abdiel. ¿Quién más tiene un superpoder? ¿Quién más? Nadie. Bueno, yo les quiero decir algo. Todos nosotros tenemos un superpoder y nuestro superpoder es resistir al diablo. Todos nosotros tenemos la capacidad de resistir las tentaciones, de resistir los malos pensamientos, de resistir un corazón orgulloso. Pero ¿saben cuál es la fuente de nuestro superpoder? El Espíritu Santo que habita en nosotros. Una vez que cada uno de nosotros decidió entregarle su corazón a Jesús y decirle, Señor, ven, reina en mi corazón, automáticamente el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Y Él nos da el superpoder de poder resistir al diablo, de poder darle la vuelta a las cosas que nos tientan, a las cosas que el diablo pone enfrente de nosotros para vivir de una manera incorrecta. Todos tenemos ese superpoder. Miren lo que dice la Biblia en 2 de Corintios, no, antes. 2 de Corintios 3:17. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? En nosotros. En nosotros, dígalo con confianza, en nosotros está el Espíritu del Señor, porque cada uno de nosotros aceptó al Señor como su Señor y Salvador. El Espíritu vive en nosotros, entonces eso nos da el superpoder de resistir al diablo. Y Santiago le dice a la iglesia, ¿se acuerdan las 3 cosas que vimos anterior de lo que Santiago le decía a esa iglesia? Resiste al diablo, huye, da la vuelta, cambia, no sigas por ese camino. Entonces, vamos a ver el otro versículo. Miren lo que dice 1 de Corintios 10, 12 y 13. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar, y cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. Nosotros podemos resistir. Entonces, ¿tenemos o no tenemos un superpoder? ¿Quién tiene un superpoder? Yo tengo un superpoder. Ok, muy bien, todos tenemos superpoder. Abdiel, tu superpoder también es pretty. Ok, seguimos. Probablemente nosotros no estamos en la misma situación que están o que estaban los cristianos a los que Santiago le estaba hablando. Probablemente nosotros no tenemos esa dualidad, ese doble actuar. Probablemente nosotros no estamos en esa situación, pero resistir al diablo es una de las cosas que nos va a ayudar a mantenernos de esa manera, a no caer en eso. La segunda cosa que Santiago le dice a esta iglesia es: arrepiéntete. En este pasaje se describen pecados que esta comunidad de fe estaba haciendo. Y les invito a que estudien todo el pasaje. Es más, los invito a que estudien todo el libro de Santiago.
es un libro maravilloso y nos enseña un montón de cosas. En este pasaje les invito a que lo lean completo para que vean de lo que estamos hablando. Santiago describe un montón de cosas que esta iglesia estaba haciendo y de las que quería que dejaran de hacer. Pero lo primero que él les dice es: acérquense a Dios, arrepiéntanse. Pero lo primero que tienen que hacer es acercarse a Dios. Si vemos el capítulo que leímos al principio, dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Entonces, el primer paso para el arrepentimiento es acercarnos a Dios. Yo traté de buscar la palabra arrepentimiento y aquí debo confesar que yo no soy de buscar raíces de las palabras ni nada de eso, pero cuando estaba haciendo esta prédica mi esposo me dice: ¿por qué no buscas el griego? ¿Por qué no buscas el latín? Y yo dije: eso me va a hacer ver inteligente, así que yo lo voy a hacer. Yo voy a buscar lo que esa palabra significa porque a mí me gusta cuando mi esposo busca esas cosas y nos explica. Entonces yo lo hice también y yo busqué en griego. La raíz griega de arrepentimiento o arrepentirnos es una palabra que se llama metanoeo, que significa cambiar de pensamiento. Es radical, solo decía eso, cambiar de pensamiento. Y en el latín, arrepentirnos quiere decir, o viene de una palabra que quiere decir echar para atrás, dar la vuelta, cambiar de dirección. Entonces, Santiago, ¿qué le estaba diciendo a esta iglesia? Por donde vas no es. Tienes que dar la vuelta, tienes que cambiar el pensamiento, tienes que cambiar la dirección, porque por donde vas no es. Continúa bien. Dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si queremos arrepentirnos, el primer paso es cambiar la dirección, cambiar el pensamiento, dar la vuelta totalmente. Si yo iba por aquí y eso no está correcto, yo simplemente doy la vuelta y cambio. Y Dios es fiel y justo para perdonarme. Dios es fiel y justo para limpiarme de lo que estaba haciendo. No importa si eso yo lo hice hace 2 segundos, pero hace 2 segundos yo analicé y dije: esto está mal, y me arrepiento y cambio la dirección. Dios es fiel y justo para perdonarme. Ahora bien, el pasaje de Santiago dice que debemos acercarnos a Dios porque este es el primer paso hacia el arrepentimiento. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo hago esa vuelta, ese cambio de dirección? ¿Cómo hago ese cambio de pensamiento? Y yo pienso, y esta es mi opinión muy personal, que lo que tenemos que hacer es practicar continuamente y regularmente las disciplinas espirituales. ¿Y cuáles son nuestras disciplinas espirituales? Orar, estudiar la palabra. Y hemos hablado en otras ocasiones mucho de que el estudiar la palabra no tiene que ser que me voy a sentar 3 horas a estudiar la palabra. No es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. ¿Cuánto tiempo yo paso delante del Señor orando? ¿Cuánto tiempo realmente yo dedico, aunque sea leer 3, 4 versículos, pero realmente los estoy entendiendo, realmente los estoy internalizando? ¿Qué más? Adorar a Dios con nuestras acciones y con el corazón. Hace unos meses, no recuerdo ahora mismo cuándo, hablamos de que la adoración tiene que ver con el corazón más que con las acciones. Claro que venir y cantar y levantar nuestras manos es bueno, claro que sí. Eso llega como un olor grato delante de la presencia del Señor, por supuesto. Pero el adorar a Dios tiene que ver más con lo que hay en nuestro corazón. Cómo actuamos, qué alimentamos, qué sentimos con respecto a las otras personas, con respecto a nosotros mismos. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Servir a Dios activamente. Y esta imagen, cuando yo la vi, me impresionó muchísimo. Porque servir a Dios es más que servirlo en las 4 paredes de una iglesia. En esa imagen sale el mundo derrotado, abatido, cansado, triste, y sale la iglesia lavándole los pies al mundo.
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros queremos acercarnos a Dios, es eso lo que nosotros tenemos que hacer. Salir a la gente que conocemos en la calle, en nuestro trabajo, a nuestros vecinos, a nuestra familia extendida, a la gente con la que estamos día a día, aún en nuestro propio hogar. Lavarle los pies, servirles activamente. Eso nos va a ayudar a acercarnos más a Dios. Y acercarnos más a Dios dijimos que ¿qué? Que es el primer paso al arrepentimiento. Ok, seguimos. Esta tablet me está haciendo trampa. Se apaga y me desconcentra. Ok, seguimos. La tercera cosa que yo veo en este pasaje, que Santiago le dice a esta iglesia, ¿qué fue lo primero que le dice? Resiste al diablo. Todos tenemos el superpoder de resistirlo, pero para poder tener ese superpoder, tenemos que tener una relación sana y constante con el Espíritu Santo, que Él se mantenga aquí. La segunda cosa que Santiago le dice a esa iglesia, le dice, arrepiéntete. Pero el primer paso para arrepentirse, ¿cuál es? Acercarse a Dios. Y como tercero, y aquí es donde viene la cosa buena de este tema, es que Santiago le dice, tienes que vivir en humildad. Humíllate delante de Dios y el Señor te va a exaltar. Dice el versículo 10, humíllense ante los ojos del Señor y Él los va a exaltar. Y la Biblia no se contradice, jamás la Biblia se contradice. Esto lo dice anterior, Santiago, bueno, no lo puse, ok. En el versículo 10, Santiago le dice a esa iglesia, humíllate delante del Señor y Él te va a exaltar. Pero después, Pedro, otra persona totalmente diferente, también le dice, humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Aquí hay una promesa, una misma promesa en esos dos capítulos. Dos capítulos diferentes, dos libros diferentes, dos escritores diferentes, dos discípulos del Señor diferentes, pero dicen lo mismo. Humíllense delante del Señor y Él los va a levantar con honor. En el otro capítulo dice, Él los va a exaltar. Hay una promesa, como les decía, y la promesa es, Él los va a exaltar, pero tiene una condición, y la condición es humillarnos, la condición es vivir en humildad. Antes de entender lo que es humildad y cómo es eso de vivir en humildad, yo primero quiero que nosotros entendamos bíblicamente qué significa eso de que Dios me va a exaltar. Porque qué bonita esa promesa, Dios te va a exaltar, Dios te va a levantar con honor. Pero tenemos que entender qué es ese levantar con honor, porque tal vez no sea el mismo significado secular que nosotros conocemos. Esa exaltación o levantar con honor de la que hablan Santiago y Pedro, no quiere decir que si yo me humillo, y también lo primero es que no es humillarme por humillarme, es humillarme ante el gran poder de Dios. No es que yo me voy a humillar por ahí, no. Yo tengo que humillarme ante el gran poder de Dios. Y esa humillación no significa que si yo me humillo delante de Dios, la exaltación que Dios me va a dar es que yo he orado tanto por esa promoción en mi trabajo donde voy a ganar un montón de plata. Si yo me humillo, el Señor me la va a dar. No. Esa humillación o esa exaltación no significa que si yo me humillo delante del Señor, Él me va a dar esa cuenta bancaria que yo tanto anhelo. O me va a dar esa capacidad de viajar por todo el mundo como yo sueño. O me va a dar esa casa en la playa. No sé, cada uno de nosotros sabremos qué es lo que queremos. Y no es que Dios no lo pueda hacer. Dios lo puede hacer. Dios te puede dar todo eso. Humillarte delante del Señor es que tu vida, tus acciones, Dios las va a mirar con agrado. Tu vida y tus acciones, la manera como tú vives, como tú actúas, cómo te relacionas con los demás, cómo actúas con tu familia, tu vida, como tú te relacionas con Dios, Dios lo va a mirar con agrado. ¿Y sabes qué? Si a Dios le place, si Dios quiere, Él te puede dar ese trabajo. Si Dios quiere, Él te puede exaltar aquí en la tierra. Te puede dar el trabajo, te puede dar la cuenta bancaria, te puede...
te puede ayudar a que todo el mundo hable bien de ti, para que vean lo buena persona que eres, pero solo si a Dios le place. Pero esa no es la única razón por la que nosotros debemos vivir una vida de humildad delante del Señor. Porque ¿saben qué? Es muy probable que la exaltación de la que ellos hablan no va a ser terrenal. Es muy probable que la exaltación de la que ellos hablan va a ser lo que dice Mateo, que dice, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, sobre mucho te voy a poner. Ven a compartir conmigo la felicidad. Es muy probable que nosotros decidamos vivir una vida humillados delante del Señor y la exaltación de la que ellos hablen va a llegar cuando estemos delante del Señor. Y honestamente yo les digo que yo prefiero ese premio delante de cualquiera. Ustedes se imaginan, después de todo lo que hemos vivido, que el Señor los reciba y le diga, oye, Fabi, lo hiciste bien, ven, celebra conmigo en la eternidad. Entonces es muy probable que la exaltación de la que ellos hablan no va a ser aquí en la tierra. Puede ser, claro que puede ser, claro que si a Dios le place, Él te da lo que tú quieres y más. Pero vivir humillados para ser exaltados probablemente sea vivir una vida que le agrada a Dios, para que cuando llegue el fin, Él nos diga, ven siervo bueno, ven, ahora sí vas a celebrar, ahora sí vas a vivir de verdad. Entonces, solamente quería aclararles eso, de qué es esa exaltación de la que ellos hablaban. Ok, ahora bien, alcanzar ese puesto de honor delante de Dios, ¿cómo lo debemos hacer? Y es vivir en humildad. ¿Y qué es humildad? ¿Cuál es el...? O sea, humildad es lo contrario a soberbia, orgullo. ¿Qué más? Altivez, gracias, licenciado. Estaba esperando que Gaby me dijera algo. Muy bien, altivez, orgullo, soberbia, es lo contrario. Dice, y yo lo busqué en el diccionario, dice que humildad es una cualidad, es una cualidad que posee el ser humano de reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades para aprovecharlas para obrar en el beneficio de otros. También dice que la humildad permite que la persona sea digna de confianza. Mientras más humildes nosotros somos, más confianza la gente nos tiene. Quiero compartirles una frase de C.S. Lewis, el escritor de Narnia. ¿Todos vieron Narnia? Bueno, ¿leyeron el libro? Yo leí el libro, muy bueno, se los recomiendo. Dice C.S. Lewis que la verdadera humildad no consiste en pensar menos de mí mismo, sino pensar menos en ti mismo. O sea, no es que yo voy a pensar menos de mí. Yo soy, no sé qué ejemplo ponerles, pero pensar menos de mí puede ser, bueno, como yo soy humilde, yo dejo que todos pasen por encima de mí. No es eso. Es pensar menos en mí. Es pensar más en los demás. Es pensar en la grandeza de Dios y en las limitadas capacidades que cada uno de nosotros tenemos. Eso es humildad. Ver la grandeza de Dios, que todo lo puede, que todo lo abarca, que es todo, y ver la limitada capacidad que cada uno de nosotros tenemos para hacer las cosas. Entonces, eso es la humildad. Ok, sí, Dios iguala su grandeza y yo y mi limitada capacidad. Dale, Abdiel. Efesios 4:2, y estas son las características que un corazón humilde debe tener. Las características que un corazón humilde debe tener. Así es como nosotros tenemos que vivir. Dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor.
Esas son las características de un corazón humilde. El amor está en el centro y de ahí tolerancia, humildad, amabilidad y paciencia. Yo no sé ustedes, pero para mí esto es súper complicado. Y se los digo con amor, Para mí cuando yo leí esto y entendí esto, solo Dios nos puede ayudar a poder tener un corazón así. Solo Dios nos puede ayudar a que nosotros entendamos que es pensar menos en nosotros y más en los demás. Y sobre todo, entender la grandeza de Dios en nuestra vida. Dale, Abdiel. Ok, pero la humildad y vivir una vida humilde no solamente nos da grandes beneficios espirituales, también nos da beneficios físicos, beneficios del día a día, beneficios de la vida cotidiana. Y dice que vivir en humildad nos permite perdonar con rapidez. Se nos hace más fácil perdonar, pasar la página, seguir adelante, porque entendemos nuestra limitada capacidad y entendemos que Dios está en control de todo lo que nos pasa. Entonces se nos hace más fácil perdonar. Vivir en humildad me permite escuchar con atención y amar a las personas, porque me doy cuenta que hay otras personas que tal vez me puedan enseñar cosas, que yo no lo sé todo, y puedo amar a la gente a través de una escucha activa. Puedo amar a la gente demostrándole que respeto su opinión, que respeto quién es como persona. Vivir en humildad nos permite ser mejores padres, porque podemos reconocer que a veces nos equivocamos y pedir perdón a nuestros hijos. Vivir en humildad me permite tener mejores relaciones interpersonales. Entonces este tema de humillarnos ante el poder de Dios para ser exaltados, no solamente es el regalo que Él nos da, de que algún día nos va a decir, ven buen siervo fiel, y nos va a exaltar. Pueden ser terrenales también, quién sabe, si a Dios le place nos puede dar lo que Él quiera, pero también nos da beneficios diarios. Entonces, yo no sé para ustedes, pero para mí después que yo terminé de estudiar esto, yo le dije, Señor, yo necesito que tú quites de mi corazón todo orgullo, todo lo que es contrario a la humildad, la altivez, el orgullo, la soberbia, el pensar más de mí, el pensar que todo lo que tengo es por mis capacidades, porque yo estudié, porque yo hice, porque yo tengo esta idea. No. Recuerden que humildad es la grandeza de Dios. La grandeza de Dios que se manifiesta en nosotros también a través de su Espíritu. ¿Por qué no? Si hablamos al principio de que el superpoder nos los da el Espíritu Santo también nos ayuda a alcanzar cosas en nuestro trabajo, pero no somos nosotros, es el Señor. Entonces yo pienso que vale la pena considerar, pensar, analizar qué hay en nuestro corazón. Así es que, hermanos, yo quiero que oremos y me gustaría que aquellos que se puedan poner en pie lo hagan. Pueden orar sentados si quieren también, pero te invito a que te pongas en pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que guarde y limpie nuestro corazón y que nos permita tener esas características que decía Efesios, que seamos tolerantes, que amemos a las personas, que seamos pacientes. Padre bueno, Señor, gracias por tu amor, Jesucristo. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Dios. Gracias por el privilegio, Señor, que tú nos das de poder ser llamados tus hijos, Señor. Padre, gracias. Gracias porque todos los días es una nueva oportunidad, Señor, para cambiar la dirección, para cambiar el pensamiento, para dejar de hacer lo malo, Señor, y vivir la vida que tú quieres que nosotros vivamos. Oh Jesucristo, yo te pido, Señor, en esta tarde, en esta noche, que tú nos ayudes a ser personas leales a ti, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a comprometernos contigo, Señor, y a que nuestra lealtad no esté dividida como la iglesia a la que hablaba Santiago, Señor.
Padre, ayúdanos a entregar nuestra mente y nuestro corazón a ti. Limpia de nuestro corazón, Señor, todo orgullo, toda altivez, toda soberbia, todo rencor, Señor. Y permítenos, Dios, tener esa capacidad de humillarnos delante de tu poder, Señor, entendiendo que no es una cuestión vergonzosa, que humillarnos delante de ti, Señor, es lo más grande que nos puede pasar, Señor. Permítenos entender tu grandeza, Señor, en medio de nuestra vida. Permítenos, Señor, entender que eres tú, que no somos nosotros, que eres tú, Señor, en medio de nosotros actuando, Señor. Padre, yo te pido que tú nos ayudes a ser una iglesia, Señor, humilde, una iglesia que se humilla delante de tu poder, Dios, sin vergüenza, sin tapujos, sin temor al que dirán, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda vivir de esa manera, entregando la vida a ti, Señor, y entendiendo que es la exaltación de la que tú hablas, Señor, puede llegar mientras estamos en esta tierra, Señor, pero que hay una exaltación más grande que tú nos vas a dar, Señor. Ayúdanos a llegar a esa meta, Señor. Ayúdanos a poder presentarnos delante de ti, Señor, y escuchar esas palabras. Ven, buen siervo fiel. Fuiste fiel en lo mucho, en lo poco, sobre mucho te voy a poner. Ayúdanos, Padre Santo, a que podamos llegar al final de la carrera, Señor, y recibir ese galardón, Señor. Te pedimos, Dios, que tú limpies nuestra vida, que tú limpies nuestro corazón, Señor. Padre, decía el versículo al principio que tú rechazas al orgulloso, Señor. No permitas que sigamos siendo así, Señor. Padre, no lo permitas, no queremos que nos rechaces, Señor. Queremos hallar gracia delante de ti, Jesucristo. Queremos que nuestra vida tú la veas con agrado, Señor. Que nuestras acciones tú las veas con agrado, mi Rey. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Permite que el Espíritu Santo, Señor, active ese superpoder en nosotros, Señor, y nos permita resistir, Dios mío, resistir al diablo, Señor, constantemente, Señor. Permítenos tener una relación sana y constante con el Espíritu Santo, Señor, para que habite en medio de nosotros, Señor, y haya libertad, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.